Estimados compañeros, mediante este pequeño vídeo quiero promocionar y presentar lo que va a ser el segundo curso de Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud organizado por AEBM. Para acceder al contenido del curso, al programa, al boletín de inscripción, obviamente podéis hacerlo a través del link que os presento aquí y ahí podéis encontrar todos los detalles del curso. Yo simplemente quiero comentaros pequeños detalles novedosos del curso, así como os expongo a continuación un pequeño ejercicio que como muestra de los tantos que van a tener que ser realizados por los alumnos y como muestra del contenido práctico del curso. Simplemente comentaros que el programa se ajusta obviamente a un fin de semana que se prolonga luego con 3 días de la semana, lunes, martes y miércoles. De esta manera solamente se necesitan 3 días laborables para asistir, puesto que el curso empieza un sábado, el sábado 17, y termina el miércoles 21. Además, como veréis luego en el contenido y en el programa, se ha elegido una ubicación distinta del curso, concretamente el Escorial, una casa de acogida que reúne, pensamos, todas las condiciones para que el curso tenga la máxima rentabilidad. Mediante el enlace que os he indicado podéis acceder y proceder a la lectura de todo lo que va a ser el contenido del curso. Sus horarios de mañana y tarde va a ser bastante intensivo y simplemente os comento pues eso, que la novedad del curso va a ser precisamente su ubicación en San Lorenzo del Escorial para facilitar, digamos, la residencia de aquellas personas que se desplacen fuera de nuestra capital. Como ya os comentaba anteriormente, el segundo curso de Metodología de Investigación tiene 2 cambios importantes desde el punto de vista logístico con respecto a la primera edición. El primero ya lo he comentado, que es la utilización del fin de semana, y el segundo es la ubicación del curso. No se ha cambiado, se ha optado por la realización del curso en el Escorial, en una casa de retiro, donde AEBM ha concertado a un precio razonable con este centro de alojamiento que permite a precios reducidos y en régimen de internado la estancia de los alumnos y del profesorado. También es posible incluir las comidas de trabajo para aquellas personas que de alguna forma vayan a residir allí o que vengan de Madrid y para ahorrar tiempo y de desplazamientos inútiles pues prefieran realizar la comida allí en el mismo centro donde se imparte el curso. El objetivo de utilizar esta casa de retiro es fomentar la convivencia entre los alumnos y el profesorado. Pensamos que eso es fundamental, puesto que los alumnos y los profesores van a residir, la mayoría de ellos, en este recinto. Va a haber posibilidad de establecer lazos, de contactos, de una interacción profesional entre el profesor y los alumnos, y esta interacción va a fomentar la resolución de futuras dudas que se pueden plantear durante el curso o en la colaboración por parte de los profesores en futuros proyectos de investigación. Pues esto no es un curso que termine el miércoles día 21 de junio, sino que se establecen vínculos, conexiones entre los alumnos y el profesor que permiten la participación del profesorado en la confección de futuros proyectos de investigación y por supuesto en la resolución de cualquier tipo de duda metodológica o estadística que pudiera surgir en el momento de aplicación de los conocimientos que se han impartido durante el curso. Esto pensamos que es un objetivo fundamental, ¿no? El que haya una unión, una convivencia interesante entre los alumnos y los profesores durante el curso. Bueno, esta foto es un pequeño homenaje a los alumnos que asistieron al primer curso de Metodología de Investigación en Madrid hace 2 años y que obviamente a todos ellos le mando mi saludo y que
estoy convencido de que los nuevos alumnos que se sentarán en pupitres, en mesas similares a esta, serán capaces de responder el ejercicio práctico que os pongo a continuación. El curso tiene esa dinámica teórico-práctica donde los conocimientos que se imparten en el curso son evaluados por parte del profesorado cuando el alumno responde a los ejercicios prácticos. El ejercicio práctico consta, como veréis ahora, de una serie de preguntas que siempre van a colación de un artículo publicado asociado a una base de datos real, y sobre esta base de datos se hace una serie de preguntas que el alumno, mediante los conocimientos que ha adquirido durante el curso, tiene que responder, bien utilizando paquetes estadísticos, bien utilizando las herramientas metodológicas que se explican en el curso, responder a estas preguntas argumentativamente. A continuación os muestro un ejemplo de los distintos ejercicios que los alumnos pueden y deben realizar. Como ejemplo práctico de lo que va a ser la dinámica del curso, os presento un estudio realizado por Moreno y publicado en el año 2015, cuyo objetivo principal era investigar una posible relación entre la excreción de péptidos inmunogénicos del gluten en la orina y el grado de lesión intestinal en un grupo de 25 pacientes con enfermedad celíaca. La lección de este artículo que os presento aquí, que podéis acceder al contenido completo del artículo en PDF pinchando ese enlace, y que por supuesto se suministra toda esta información en el curso, surge de la necesidad de controlar de alguna forma el cumplimiento de la dieta libre de gluten, que es el único tratamiento que existe para los enfermos con enfermedad celíaca. Donde evidentemente la estadística nos dice que las transgresiones alimenticias son frecuentes, y de alguna forma el laboratorio tiene que dar un paso para contribuir a esta monitorización de la dieta libre de gluten. El estudio, que es muy interesante, pues describe la posibilidad de determinar en orina ciertos péptidos inmunogénicos del gluten, que recibe el nombre de GIP, que son resistentes a la digestión gastrointestinal, que pueden ser absorbidos, que actúan con el sistema inmunológico a nivel de la mucosa, ocasionando determinadas lesiones, y que hay una posibilidad, este artículo describe la posibilidad de determinar cuantitativamente estos péptidos inmunogénicos del gluten en la orina, y intenta relacionarlo con las alteraciones histológicas de la mucosa, que van a ser el motivo de las preguntas del ejemplo que os muestro. Para poder contestar correctamente a las distintas preguntas que van a ser formuladas respecto al artículo, obviamente hay que hacer una lectura reposada, centrando la atención en la figura 3. Es una figura muy interesante porque muestra los resultados del estudio de medir el GIP cuantitativo en la orina en 76 voluntarios sanos divididos en adultos y niños que consumían una dieta con gluten, y 58 pacientes con enfermedad celíaca, también divididos en niños y adultos, pero que estaban exentos de gluten en la dieta. Lógicamente, al estar exento de gluten en la dieta, sus niveles de GIP en la orina deberían de ser indetectables. Los autores muestran dos puntos de cortes para la determinación, para separar los niveles de GIP positivo de los niveles de GIP negativo o insignificante. Hay un límite de detección y un límite de cuantificación, a partir del cual la técnica permite la cuantificación de los niveles urinarios de este péptido en la orina. En la figura ya se observa que hay una importante proporción, cercana al 50%, en los individuos celíacos, tanto los adultos como los niños, donde se aprecian cantidades detectables y hasta cuantificables de estos péptidos inmunogénicos del gluten, lo que de alguna forma indica transgresión dietética. Sin embargo, el alumno, donde debe centrar su atención en un principio, es en la comparación que hacen los autores entre los niveles del péptido en adultos sanos frente a adultos con enfermedad celíaca, y lo mismo en niños sanos frente a niños con enfermedad celíaca. Para ello utilizan la TD Student, obtienen una
P significativa, y el alumno debe de razonar en qué medida el test estadístico utilizado es el más adecuado, si es procedente su utilización, si se cumplen los criterios que se explican en el curso para la utilización de la TED Student, y en el caso de que no se cumplan, el alumno debe de proponer, como veremos más adelante en las preguntas, un test alternativo que permita la comparación de estos grupos. La siguiente diapositiva, también muy importante porque son figuras que resumen los resultados que los autores plantean en función de los objetivos. Es la figura 4, donde se pudo comprobar mediante biopsia intestinal a estos individuos, solamente en 25 pacientes que tenían enfermedad celíaca, se le pudo realizar la biopsia. Y se intentó relacionar el grado de lesión intestinal medida mediante la escala de Mars con la cuantificación de los niveles de péptido en la orina en función de esta clasificación que veis, si era cuantificable, si era superior al límite de detección, pero no era cuantificable, o simplemente si eran negativos. Los autores se basan en esta figura, sobre la cual realizan una estadística y llegan a unas conclusiones que el alumno debe verificar en todo momento. Obviamente, uno de los objetivos del curso de metodología es que el alumno sea capaz de realizar la estadística frente a una base de datos. En este caso, se suministra una base de datos relativa al estudio, concretamente de los 25 pacientes con enfermedad celíaca a los cuales se le hizo la biopsia intestinal, y en el análisis estadístico pues hay que realizar una lectura crítica del uso de la media y la desviación estándar como medida de tendencia central y como medida de dispersión respectivamente, la utilidad y la posibilidad de utilizar esa TED Student para la comparación de los grupos que anteriormente hemos visto en la figura 3, de la misma forma que para otro tipo de variables utilizar el test exacto de Fisher que utilizan los autores, o el test de Cochrane de tendencias, junto con el coeficiente de corrección de Spearman, que son las herramientas estadísticas que utiliza Moreno y colaboradores para intentar relacionar el grado de lesión intestinal según la escala de Mars con los niveles de péptidos medidos en la orina en estos 25 pacientes con enfermedad celíaca. Dentro de lo que es la lectura crítica del ejercicio, el alumno, en esta diapositiva, se tendrá que centrar, examinar cómo se expresan los resultados en función de la estadística utilizada, concretamente cómo utilizan el test exacto de Fisher, cómo aparece una significación estadística. Todo esto es importante porque luego en las preguntas que se hacen sobre el ejercicio, el alumno tiene que repetir, utilizando la base de datos que se le suministra, el test exacto de Fisher, y hacer una lectura crítica si es adecuado o no, o es posible la utilización de otro test que sea más adecuado dadas las condiciones y las características de las variables utilizadas en el ensayo. De la misma forma, hay que hacer una lectura crítica en qué medida los resultados expuestos por los autores, la estadística utilizada, se refleja en la discusión, en la forma de redactar, cómo de alguna forma los autores aseguran que hay una correlación, como ellos dicen ahí, entre la ausencia de GIP en la orina y la presencia, o en este caso la ausencia, de lesión intestinal. La primera pregunta que los alumnos deben de responder y justificar siempre, en todo caso, sería, obviamente, cuando analizamos la metodología del estudio, el primer punto que se explica en el curso es el diseño del estudio. Los autores han utilizado una de estas 5 posibilidades en las que se pueden clasificar de forma muy simple los distintos tipos de diseños que se pueden aplicar para un estudio de investigación. El alumno debe elegir
en el caso que nos ocupa, en este estudio de Moreno y colaboradores, cuál de los diseños que ahí aparece, cuál de estos 5 tipos de diseño es el utilizado por los autores, y luego analizará posteriormente si el diseño utilizado permite responder a las preguntas de investigación que nacen de los objetivos y permiten concluir en función de los resultados realizados y expuestos en la publicación. La segunda pregunta que se le hace a los alumnos sobre este estudio es, evidentemente, situar temporalmente y espacialmente las variables más importantes del estudio. Una de ellas, obviamente, es el grado de lesión de la mucosa intestinal definido por los autores en estos 25 pacientes con enfermedad celíaca que fueron sometidos a una biopsia endoscópica duodenal y que anatomía patológica, en función del grado de infiltración de los linfocitos en la mucosa y del deterioro de la mucosa, pues utilizando la clasificación de Mars, pues aparecen estos 5 estadios que a su vez se dividen en otros muchos, y en función de esta clasificación el alumno tiene que responder qué tipo de variable es el grado de lesión de la mucosa intestinal. Obviamente no se trata de que el curso no se trata de hacer una revisión sistemática, ni el alumno tiene que saber cómo Mars, los criterios de Mars para la clasificación de las lesiones del intestino delgado en pacientes con enfermedad celíaca, pero sí tiene que tener en cuenta que Mars clasifica estas lesiones desde un estadio normal, donde se conserva la arquitectura normal de las vellosidades intestinales, hasta una atrofia total, pasando por distintos estadios. Esta es la información que describen los autores en material y método, y analizando con profundidad metodológica la naturaleza de esta variable, que es el grado de lesión intestinal, el alumno tiene que contestar qué tipo de variable sería en la clasificación que se expone durante el curso. Por tanto, en una pregunta tipo MIR, como la anterior, hay que justificar qué tipo de variable sería este grado de lesión de la mucosa intestinal, que va a ser fundamental porque forma parte del objetivo principal que los autores describen en el estudio y que luego concluyen. Entonces, por tanto, el alumno tiene que justificar qué tipo de variable es el grado de lesión de la mucosa intestinal. En la pregunta número 3, bueno, una vez que se ha analizado la naturaleza del grado de lesión de la mucosa intestinal, hay que hacer lo mismo con la otra variable, en este caso la variable analítica, que es la medida de los niveles de excreción urinaria de estos péptidos inmunogénicos del gluten que interaccionan con la mucosa intestinal, que la deterioran y que producen una atrofia a largo plazo de esta mucosa. Pues bien, en esa figura 3 se les recuerda a los alumnos cómo los autores han comparado esos niveles de los péptidos intestinales en la orina en los distintos grupos comparados. Entonces, en función de esta gráfica, hay que contestar qué tipo de variable es la medida de la cuantificación urinaria de los péptidos inmunogénicos del gluten. Por tanto, utilizando la misma sistemática, preguntas con 5 posibilidades, donde una solamente es correcta, hay que responder qué tipo de variable sería la excreción urinaria de los péptidos inmunogénicos del gluten descritos en la figura 3. En la pregunta número 4 se vuelve a preguntar lo mismo, es decir, ¿cómo han considerado los autores los niveles de excreción urinaria de los péptidos inmunogénicos del gluten? Pero ya no se refiere a cómo lo han considerado en la figura 3 anteriormente descrita. No, ahora la pregunta es, en la figura 4, ¿cómo se comporta, cómo se puede clasificar esta excreción urinaria de los péptidos en el gluten, tal y como ha sido tratada por los autores en la figura 4, que, si sois observadores, os daréis cuenta de que cambia la dinámica de utilización de esta variable. Por tanto, el alumno debe de responder, siempre justificando la respuesta, cuál sería, en qué tipo de variable sería esta medida de la excreción urinaria de los péptidos inmunogénicos del gluten en estos pacientes celíacos que describen los autores en la figura 4. En la pregunta número 5, que podría ser la fundamental del estudio, llega un momento en que hay que definir
cuál sería la variable independiente del estudio, o sea, la variable predictora, y cuál sería la variable dependiente o resultado, tal como los autores lo han considerado en sus objetivos y en su diseño. Por tanto, las dos variables principales del estudio, que son los niveles de excreción de péptidos inmunogénicos del gluten en la orina y el grado de lesión de la mucosa intestinal, deben los alumnos, y en función de los criterios que se dan en el curso, cuál sería la variable predictora o independiente y cuál sería la variable resultado o dependiente. Y esto es fundamental porque la elección adecuada de cada una de las variables, la clasificación adecuada, va a determinar qué test estadístico o qué test estadísticos son los más adecuados en cada caso. En la pregunta número 6 se le invita al alumno que medite los resultados expuestos por los autores, concretamente cuando hablan del test exacto de Fischer, para relacionar de alguna forma la medida del GIP cuantificable, o sea, por encima del límite de cuantificación, y el grado de la lesión de la mucosa intestinal según la escala de Mar. Por tanto, lo primero que tiene que hacer el alumno es reproducir la estadística, utilizando la base de datos, y según la sistemática que se enseña en el curso, hay que reproducir en la medida de lo posible el test exacto de Fischer. Y además intentar responder a la pregunta si el uso del test exacto de Fischer que muestran los autores es el más adecuado. No es que sea incorrecto, el razonamiento sí es el más adecuado según lo que se explica en el curso para investigar esa posible asociación entre el grado de lesión de la mucosa intestinal y la excreción de los péptidos inmunogénicos del gluten en la orina en estos pacientes con enfermedad celíaca, argumentando obviamente la respuesta de la justificación del test utilizado por los autores y su reproducción mediante el paquete estadístico más adecuado. La pregunta número 7 es complementaria a la anterior, puesto que ya los autores describen el test estadístico, los resultados del test estadístico, aparece una significación estadística. Entonces la pregunta es ¿en qué medida la prueba de Cochrane, de tendencia, permite a los autores relacionar el grado de lesión de la mucosa intestinal con los niveles de excreción urinaria de los péptidos inmunogénicos del gluten? Y además, ¿en qué medida es reproducible? Si por cualquier motivo no podemos reproducir, no encontramos este test en el paquete estadístico utilizado, pues tendremos que buscar un test alternativo que permita refutar los resultados descritos por los autores en el artículo. Esto es precisamente lo que te pregunta el punto número 8 del ejercicio. ¿Es posible un test alternativo al test de Cochrane de tendencia que me permita relacionar las variables tal y como han sido definidas por los autores? ¿Es posible un test equivalente? ¿Y cuáles serían los resultados? El alumno debe responder con detalle a esta pregunta. La pregunta 9 es, ya centrando en la figura número 4, fundamental, donde de alguna forma se intenta relacionar el grado de lesión intestinal con los niveles de péptido inmunogénico del gluten en la orina, pues de alguna forma se intenta justificar la interpretación de la P obtenido. O sea, debemos de comparar nuestros resultados alternativos a la de los autores y ver si el test aplicado por nosotros concuerda su significación estadística y por tanto su interpretación con el planteado por los autores en la figura 4 y en los resultados del estudio. En la última pregunta del ejercicio práctico nos volvemos a centrar en la figura 3. El alumno debe de observar la distribución de los puntos en los distintos grupos que comparan los autores de los niveles de los péptidos inmunogénicos del gluten en la orina, cómo comparan los niveles en adultos que siguen, no celíacos, que siguen una dieta con gluten, con los adultos celíacos que llevan una dieta exenta de gluten. Utilizan un test estadístico que es la TED-Student, pero claro, para utilizar la TED-Student hay una serie de condicionantes, una serie de normas que deben de cumplirse para poder utilizarlo. El alumno, con esta gráfica y observando los datos que se le suministran, tiene que
comprobar primero si se sigue una distribución normal, si la variable cuantitativa, la variable que se mide en el laboratorio sigue una distribución normal, y en qué medida es posible, una vez que se cumpla o no la normal, según los test estadísticos que hay para verificarlo, en qué medida la TED Student sería la prueba más adecuada para realizar estas comparaciones. Si el alumno llega a la conclusión de que no es posible la utilización de la TED Student, debe de proponer un test de contraste de hipótesis alternativo que permita verificar estas diferencias que lógicamente se deben de encontrar entre los grupos, porque evidentemente los adultos no celíacos que siguen una dieta con gluten deben de tener, por lógica, niveles mucho más altos en orina de los péptidos inmunogénicos del gluten, mucho mayor que los correspondientes adultos celíacos que además tienen una dieta exenta de gluten. Pero lo importante de la pregunta es que el alumno tenga capacidad para analizar críticamente el test estadístico utilizado y, si cree conveniente, la utilización de un test alternativo que se ajuste mejor a la naturaleza de los datos cuantitativos medidos en el laboratorio por los autores.